Bueno, entramos así a nuestro bloque formativo sobre algo muy especial que son los desafíos de la vida. Y ciertamente el domingo pasado hemos echado la mirada a la posibilidad en este proceso de conversión de poder desplegar, que es lo opuesto de replegar, desplegar, abrir gradualmente los niveles tanto intelectual, emocional y religioso. Es decir, convertirse no es una ritualidad. Convertirse no es limitarse a una estructura con códigos y decretos. Convertirse implica apertura. Y es así que uno intelectualmente, cuando empieza a aprender cosas nuevas, se da cuenta de lo que no sabe. No por eso va a generar un sentimiento de culpa, eso sería muy inmaduro como actitud, sino que uno se da cuenta aquellas palabras de Sócrates en su tiempo se hacen verdad cada día en nuestras vidas, cuando dice yo solo sé que no sé nada. Y ante las cosas de Dios también podemos aplicar esto. Y no hay que achicarse ni disminuirse, sino por el contrario, lo que hay que hacer es tener una gratitud sincera. Señor, cuántas cosas no sabía y ahora las estoy aprendiendo. Gracias, gracias porque haces que la formación llegue a mí. Como dice una de las cartas de Juan, Dios nos ha dado la inteligencia para que lo conozcamos. Entonces digo, qué lindo en esta formación interdisciplinaria que compartimos, poder crecer intelectualmente. Si no, uno obedece siempre a la estructura que, como aclaré en muchas ocasiones, la estructura en sí misma es inflexible, es como la ley por la ley. Pero como dice San Pablo, el hombre no se salva por cumplir la ley, sino por cumplir el espíritu de la ley, por creer en Cristo Jesús. Ese es el espíritu de la ley. Entonces, intelectualmente uno dice, uy, cuántas cosas que no sabía, ahora las voy aprendiendo. ¿Qué hay que decir? Bendito sea Dios. En la conversión emocional, un reacomodamiento, hoy vamos a retomar el tema, de todo lo que hace a nuestra afectividad, ¿no es cierto? Porque una afectividad verdaderamente conversa se logra en el tiempo, nada se logra en el momento, cuando hablamos de lo sustancial. La afectividad es un conjunto de emociones, de pulsiones, de sentimientos que a través del tiempo uno los va vinculando más con uno, con Dios, con los demás. Y es así que la afectividad es como la energía que mueve cosas en un individuo y el afuera, y que luego produce tendencias. Y de acuerdo a cómo ordena el individuo, su afectividad será la forma en que se exprese su libertad. Es muy importante ordenar la vida afectiva, saber quiénes son las personas que valoramos en la vida. A veces pueden ser familiares y o hermanos de comunidad, y o compañeros de trabajo, y o profesores, porque se genera una admiración. La admiración es algo muy lindo, es una de las emociones más importantes que tiene el ser humano. Por eso hablar de afectividad es hablar de un dinamismo, de una fuerza interior que tiene la persona. No me voy a cansar nunca de decir esto, más en tantos años, y es que la dimensión afectiva es la más importante de la vida, porque si uno no está bien afectivamente, tampoco logra estar bien espiritualmente. La base de una buena espiritualidad es la capacidad de amar, y amar implica amar a Dios, amarse a uno mismo y amar al otro.
El amor ya sabemos que es el deseo de bien, el amor algún día lo vamos a ir a tratar, ya saldrá un libro sobre el amor que he escrito, pero hoy podríamos decir, en este momento, para incluir dentro del ciclo, que el amor es la fuerza que transforma el comportamiento, y es por eso que se hace posible la conversión. Cuando las personas toman conciencia de esto, intelectualmente y emocionalmente, empiezan a tomarse la vida de Dios más en serio, y ya no como el cumplimiento con el deber por el deber, que sería, en términos de filosofía muy posmoderna, una mentalidad kantiana, la ley por la ley. No, nosotros vamos al espíritu de la ley, y si uno no convierte su intelectualidad, es decir, sus conocimientos y sus emociones, difícilmente una persona va a poder ser de Dios. Por eso la relación con uno mismo, con los demás, con el mundo en general, se ve alterada cuando uno no ocasiona un proceso de conversión. Y la alteración es fruto de la inflexión que produce la estructura mental. Hice esta aclaración, justamente la vamos a repasar, y para los oyentes nuevos la estarán escuchando por primera vez. Cuando hablamos de mente reflexiva, estamos hablando de una mente organizada que admite la flexibilización, la plasticidad que necesita el psiquismo, ya que este es dinámico. El psiquismo no es estático. Uno piensa constantemente, siente constantemente, se emociona constantemente, en forma regular, sin necesidad de desbordarse de nada. Pero quiero decir que hay una dinámica permanente dentro de todo lo que es nuestra interioridad. En cambio, la persona estructurada no es plausible. Es decir, no es una persona que sea verdaderamente dócil. Es bastante complejo convivir con estructurados porque, como di ese ejemplo tan doméstico, ¿no? Tal día voy al supermercado, ese día llovió, no pude ir al supermercado, y uno dice, ¿te pasa algo? Sí, no pude ir al supermercado, pero eso no es un problema, o sea, no vas hoy, vas mañana, pero la persona tenía que ir ese día, ¿no? Claro, es muy difícil, por eso se van quedando solos. En cambio, los organizados saben maniobrar las actitudes, las palabras, los gestos. Es como que tienen una estrategia inconscientemente adquirida, en algunos casos puede ser consciente cuando lo tuvieron que trabajar mucho, en la mayoría de los casos no, donde se da cuenta que vivir así, con mayor plasticidad mental y emocional, es mejor para la vida. Y es así entonces que el sentido y la comprensión de Dios también se transforman. Entiendo que la experiencia de conversión determina el sentido de la existencia que adoptamos. Esto lo explico bastante con otras palabras en mi primer libro, El sentido de la vida, que salió el año pasado en la Feria Internacional del Libro. Ahora, al recorrer la Sagrada Escritura, para nosotros la Biblia es nuestra mirada, desde el Antiguo Testamento y pasando por todo el Nuevo, hay exhortaciones que de algún modo van delineando pautas indispensables para que actitudinalmente nos adhiramos al deseo de Dios. El deseo de Dios es nuestra conversión. Traigo alguna de ellas. Alguna frase, por ejemplo, buscad a Yahvé, buscar su rostro. Yo les comenté que buscar el rostro de Dios significa buscar la voluntad de Dios. Eso algún día lo vamos a retomar.
Humillarse delante de Él, ¿qué significa? Reconocerse nada delante de Dios. Delante de Dios, no hablamos de delante de los hombres. El primer libro de Reyes, en el 21-29, en el 22-19, habla de humillarse delante de Él y fijar su corazón en Él, es decir, no descentrarse de Dios. Esto es igual a no quites tu mirada de Dios. Frente a este desafío de esta pandemia que estamos viviendo, hemos dicho en varios programas que tenemos que tratar de no ensopaparnos con cada noticia drástica, temerosa, porque nosotros vivimos en manos de Dios. Y si en Él vivimos, nos movemos y existimos, Dios no nos mira a la distancia sin actuar. Dios es un Dios actuante. Lo que sí hace es actuar sobre las almas que buscan el camino de la conversión. Aquí en el programa tengo algunos oyentes que me escriben en la semana y tal vez nunca un domingo ni graban ni escriben. Y algunos plantean ciertas cosas que son normales a los ojos humanos, pero de estar en el camino no lo verían de esa manera. Porque al estar en el camino significa que uno entra en una alianza con Dios diferente. La alianza con Dios lo que hace es que uno vaya teniendo la mirada bíblica, la mirada de Dios frente a las cosas. Cuando uno no entró en el camino, no cuenta con la gracia, y eso es decir mucho. El término más empleado es el verbo sub, que significa, dentro de lo que es la conversión, cambiar de rumbo, sub. Es un volver, ¿no? Cambiar es como hacer marcha atrás. La conversión esencialmente requiere un cambio de conducta. Y en la Escritura podemos apreciar cómo se ve y se va acentuando un cambio interior, porque antes tal vez quedaba más bien en lo exterior. ¿Se acuerdan cuando Jesús marca la actitud de los fariseos, que les gustaba ponerse en las primeras filas de la sinagoga, mostrarse que ellos rezaban, que ellos eran hombres de oración, ¿no? De ahí que el profeta Joel, entre otros, dice: rajen vuestros corazones y no vuestras vestiduras para el arrepentimiento. Es decir, en un camino de conversión, lo exterior, en cuanto a apariencias, no es lo importante. Ahora, si uno habla de lo exterior como antes no eras servicial y ahora sí sos más servicial. Antes no hacías un favor a nadie, ahora sí. Antes todo era para vos, ahora es para nosotros. Es decir, te vas desligando del egoísmo. Y la Biblia griega, es curioso, emplea conjuntamente dos verbos al hablar de la conversión. Son griegos, digo. Biblia griega me refiero al Nuevo Testamento, que se escribió todo en griego. Está el verbo epistrefain, que connota un cambio de la conducta práctica de la persona, no tanto si ahora pienso distinto, sino ahora ejecuto distinto. Y el otro verbo es el metanoian, es el cual, digamos, atiende más a la vuelta interior. La metanoia es el arrepentimiento. Ambos verbos hablan de cambios. ¿Todos podemos cambiar? Sí, siempre y cuando nos hagamos ese propósito. No son apariencias emocionales, sino que son cambios auténticamente objetivos.
Observen qué belleza, ¿no? La enseñanza de San Pablo. Acá tengo la carta a los Filipenses 3, 13 al 14. El apóstol dice: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Yo quiero puntualizar 3 cosas. Olvidándome del camino recorrido, ahora hablamos. Me lanzo, la segunda cosa, hacia adelante. No me deprimo, no me tiro. Me lanzo hacia adelante. Tercero, corro en dirección a la meta. Hablemos un poquito de cada acción. Olvidarse es una decisión, como más tarde lo vamos a ver en el bloque sobre la oración de arrepentimiento, y algo lo dije lógicamente el domingo pasado. Olvidarse es una decisión, es un acto de la voluntad, pero la voluntad trabaja con el entendimiento. Por eso uno, para olvidar, tiene que entender también cosas. Y a veces cuesta entender. Las cosas son claras, pero cuesta entender. Y la gente dice: me cuesta aceptar, pero en realidad le cuesta entender. Porque en realidad el intelecto le está diciendo: Jesús dice, sí, no mires más para atrás. Yo esta semana les envié el miércoles a todos los oyentes de cuyos WhatsApps tengo una meditación mía sobre no permitir que el pasado caiga, ¿no? Como si fuera una mampostería que se cae al piso en el presente, donde las personas, en lugar de ir hacia adelante, van hacia atrás. Para eso, ¿qué hay que hacer? Olvidarse del camino recorrido en forma errónea, lógicamente. Olvidarse de los errores, olvidarse de todo lo que te tira para atrás o te estanca en la vida. Eso es el camino recorrido. Olvidándome. Si San Pablo no lo hacía, ¿cómo podía seguir adelante? Si él mandó a matar cristianos, él mandaba a azotar a los cristianos. Entonces, si él no se olvidaba de eso, o sea, de su pasado desordenado, ¿cómo podía vivir el presente? Recuerden que cuando el pasado es culpógeno, el presente se torna un martirio. Por eso mucha gente que no puede manejar su presente se debe a que tiene sentimientos de culpa todavía muy hundidos. Y el sentimiento de culpa es un sentimiento de autocondena. Entonces, hasta que uno no incorpora en el intelecto que cada uno hizo en la vida lo que pudo y como pudo, no se va a cortar eso. Por eso hay que incorporar en el intelecto: hice lo que pude y como pude. Ahora podría haber hecho de otro modo, ahora, pero en ese momento no pudiste. Yo tendría que haberme quedado cuando tal persona partió. Eso lo decís ahora, pero en ese momento no pudiste. Yo tendría que haber cambiado de trabajo para progresar más en la vida, y por cobarde me quedé con tal cosa. Si lo hiciste así, sabiendo que lo otro a lo mejor podía ser algo mejor, y no pudiste, es porque realmente no pudiste. Yo tendría que haberme casado con tal persona que seguramente mi vida iba a ser feliz. ¿Cómo sabes? Una cosa es estar de novio, otra cosa es casarse. La convivencia no es sencilla. Y formar una familia es hablar de hijos, es hablar de todo. Puntos suspensivos. Quiero decir, cada uno en la vida hizo lo que pudo y como pudo. Así empezamos a cerrar capítulos. Por eso el primer libro, El sentido de la vida, fue el libro más vendido ya en la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque justamente
habla de muchas cosas muy provocativas para la persona, donde uno dice, mirá bien, mirá tu vida. Es decir, no sigas en ese camino desordenado, anclado a ese camino. Olvídate del camino recorrido, porque en ese momento tenías otra edad, eran otras las circunstancias y también era otra tu formación. Entonces, sé un poco misericordioso con vos mismo. Eso es muy importante, levantar esa barrera que está baja, hay que levantarla. Segunda observación, me lanzo hacia adelante, es decir, no me lanzo a la deriva. Como dije varias veces, espero que la vida me sorprenda. No existe. El único que sorprende es Dios. Vieron que a la gente le cuesta, excepto a nosotros que estamos en el camino, pero digo, o a otras, en otras religiones que profesan una fe verdadera, monoteísta, digo, les cuesta, porque nosotros no generamos una religión, nosotros seguimos a Cristo Jesús, directamente a Él, a través de la iglesia que Él mismo formó, no es una ocurrencia de hombres. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está el Papa, los obispos, así se organizó, como dice el libro de Hechos, ¿no? Se lo llamaba episcopos en ese momento. Me lanzo hacia adelante, es decir, yo sé hacia dónde voy caminando, hacia Cristo. Tengo claras las opciones que voy discerniendo día tras día en mi vida. Si uno no tiene esto claro, no se puede lanzar hacia adelante. Dijimos que el futuro se construye desde el presente. Entonces, si uno no clarifica, el verbo es clarificar, las opciones, es imposible lanzarse hacia adelante, porque uno camina sin rumbo. Entonces, tengo que tener claro cuáles son las opciones a partir de este momento en mi vida, y por dónde quiero caminar y llegar siempre a la voluntad de Dios. Digo, deja la vida que es desordenada, no te sirve para nada. Por eso hay como un cansancio. La gente dice, todos quieren lo mismo, buscan solo lo sexual en los vínculos, es decir, todo es como un sinsabor, un sin gusto. Todo queda acabado, todo queda desviado, y al final, ¿para qué sirvió todo eso? ¿Ven? Entonces, tené claro qué querés hoy para tu vida. Y corro en dirección a la meta. Es decir, tengo que saber por dónde camino y hacia dónde camino. Hacia dónde camino es al encuentro con el Señor Jesús resucitado, siempre en mi vida. La vida pasa, es muy breve en la tierra. Nos vamos todos a la casa del Señor. ¿Cómo nos vamos? Si tenemos tanto anuncio, que este anuncio se haga verdaderamente vida en cada uno de nosotros. Entonces, así uno puede llegar a este objetivo de Pablo para alcanzar el premio del llamado celestial. ¿Cuál es? La santidad, que se vive en la tierra. Como cuando le dijeron a Santa, por ejemplo, ¿no? A Santa Teresa de Jesús, que su sobrina, la Beata María de Jesús, seguramente iba a ser una santa. Y ella le contestó a los que dijeron eso, no va a ser, es santa. Claro. No va a ser, ya es santa. No es que ahí uno descubre la santidad. A los santos los descubrimos en la tierra, en cualquier estilo, ¿no? Casados, viudos, solteros, otros fueron santos sacerdotes, otras religiosas. Es muy importante para el laicado saber cuántos santos laicos hay. Qué cantidad de santos laicos, y todos con carismas distintos. Qué bello. O sea, que es posible para vos que me estás escuchando. Y no antepongamos nada, porque eso no va para Dios. Ustedes ya saben que Dios ha hecho santos a muchas personas que estaban muy desviadas en la vida. Pero hay que tomarse el camino en serio. Pero si no abrimos los ojos ahora, ya no hay tiempo después, porque ya después nos fuimos. Entonces,
quiero cerrar este bloque en este momento, viendo el horario, con un tema que me mandó hoy una hermana, también de comunidad, Ana María Oliveira, del barrio de Caballito, porque me han mandado videos grabados por las mismas personas, otros me mandaban temas, otras palabras, otros mensajes. Y ella me dijo unas palabras que digo, realmente me parece que está bueno poderlas leer en el programa, ¿no? Me puso así en este mensaje: querido Claudio, estuve pensando mucho qué regalo virtual hacerte por mi cumpleaños y decidí que esta canción, que a mí no solo me gusta mucho, sino me recuerda tu misión que tanto bien hace a los hermanos. Después continúa con otras palabras. Me gustó mucho la canción, la canta el padre Cristóbal Fones, sacerdote jesuita, y hoy, como les dije, la música, todo va en consonancia a un día de alegría, como estoy celebrando mi cumpleaños con ustedes, también a través de la radio, pero llevando a cabo la obra que Dios pone en mis manos. Disfrútenlo, a ver si ustedes están de acuerdo con esta letra en mi vida, se llama Tu Modo. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad.
enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo